Pues hola de nuevo a todos, estamos aquí estrenando una nueva temporada de Ancestral Podcast. Claudia y yo volvemos después de todo el verano con energías renovadas. Claudia. Sí, totalmente. Hola a todos. Y nada, empezamos esta nueva temporada con un episodio que teníamos muchas ganas ya de grabar desde hace tiempo porque hay mucha controversia en este tema y es el tema del gluten. Y para nosotras pues es un temazo porque sale mucho en consulta y también porque, bueno, hay mucha información dispersa y mucha información también que confunde mucho. Entonces hemos preparado este episodio, bueno, en concreto lo ha preparado Claudia y nos va a hablar sobre el gluten y esperemos ir pues sacando cuestiones y resolviendo dudas que podáis tener. Exacto. Bueno, la temporada pasada hablamos sobre los antinutrientes en el episodio 18, que también creo que era un temazo porque, como dijimos, era algo más desconocido, ¿no? Y dijimos que grabaríamos algo sobre el gluten específicamente. Y nada, este es el episodio del gluten. Nada, saludar a todos nuestros oyentes y darles las gracias por habernos seguido la temporada pasada y esperamos que esta también estén ahí. Y nada, como bien has dicho, hoy intentaremos resolver todas esas dudas que salen muchísimo en consulta y que hoy en día parece esto, ¿no? Que está como muy de moda hablar del gluten. A ver si podemos dar calma y resolver esas dudas. Perfecto, Claudia. Entonces, nada, vamos al tema. Y si quieres, pues empezamos, bueno, empieza comentando qué es el gluten. Bien, pues cuando hablamos de gluten nos referimos a un conjunto de proteínas de un tamaño muy chiquitito que se encuentra exclusivamente y de forma natural en algunas semillas del grupo de alimentos que conocemos como cereales. Estas semillas a las que nos hacemos referencia son el trigo, el centeno y la cebada, así como en cualquiera de sus variedades y de sus híbridos, tales como la espelta, el camut, el farro, la sémola, etc. También comentar, que me parece muy interesante comentar, que algunos tipos de avena, algunas variedades, también contienen. Ah, vale, es Entonces, interesante comentarlo, sí, porque a nosotros también nos enseñan que, bueno, que la avena en realidad no tiene gluten, pero puede tener esa contaminación cruzada, ¿no? Porque siempre se procesa junto con otros cereales con gluten y hay que tener cuidado, sobre todo los celíacos, pero sí que hay variedades que contienen algo de gluten, ¿no? exacto. Es que ahora lo especifico. Realmente cuando hablamos de estas proteínas, ¿no? Estas proteínas que conocemos como gluten, cuando hacemos referencia al trigo, hablamos de las gluteninas y de las gliadinas. Pero por proximidad taxonómica, como comentaba, ¿no? De las otras semillas, estas también tienen moléculas similares, proteínas similares, ¿no? Como por ejemplo, pues la cebada tiene las ordeínas, el centeno las secalinas y la avena las aveninas. Por lo tanto, las personas que hacen dieta sin gluten estricta deben de asegurarse de que ponga sin gluten o incluso en algunos casos ponen sin avenina. Entonces, todo esto es muy importante tenerlo en cuenta porque a veces se cree eso, ¿no? Que la avena no tiene gluten y se consume de forma Ujú. indistinta. Sí. Entonces, al final, todas estas proteínas, supongo que para no liarnos, se denominan gluten y fin, lo conocemos como gluten y ya está. También me parece interesante comentar que es que el gluten es aproximadamente entre el 80 y el 90% de las proteínas totales de estas semillas. Entonces, es una gran parte de la proteína que contienen esas semillas es gluten. Vale. Vale. El gluten, me parece interesante comentar, ¿no? Que esto siempre sale en consulta, la función que tiene, ¿no? O por qué es tan interesante para la industria alimentaria. Y es que realmente el gluten ayuda a que estas harinas, a que estos preparados tienen esas características tan buenas, ¿no? Para la industria, que es que sean tan elásticos, esponjosos, que sean fáciles, ¿no? De panificar. Entonces, todo esto es súper apreciado y el gluten se ha empezado a utilizar en otros compuestos, en otros alimentos, en otros procesados que realmente no deberían de llevar gluten, ¿no? Y es por estas características tan interesantes para la industria alimentaria. Claro, Claudia, perdona que te corte aquí, pero por eso tenemos también
muchos problemas, ¿no?, de sustitución, de que cuando tenemos que eliminar los alimentos con gluten, sobre todo estos, bueno, los típicos panes o las bollerías, cuando tú intentas tomar algún sucedáneo sin gluten, tiene bueno, este contra, ¿no? De que, claro, no tiene las mismas características, o sea, no hay nada que se le parezca, ¿no? Claro, te Tenemos que pones a hacer un incluso pan de buscar. harina sin gluten y te sale un mazacote, un ladrillo que podrías construir casas con ese pan. Claro, Es y por ahí hay eso. un hándicap, bueno, cuando intentas hacer sustituciones sin gluten, ¿no? Exacto. Mm. Entonces, bueno, como íbamos comentando, ¿no? Realmente tiene estas propiedades tan interesantes y por eso hay preparaciones, pues, fuera de lo que nosotros entenderíamos que debería de llevar gluten, como por ejemplo el pan, ¿no? O un bizcocho. Y nos encontramos gluten en preparaciones cárnicas, ¿no? Por ejemplo, en embutidos o incluso a veces en hamburguesas o preparaciones que pues se ha utilizado esas harinas o directamente el gluten para que tengan ciertas características, cierta forma, ¿no? Y darle eso, una textura pues más agradable o más que le gusta más al consumidor. También en productos lácteos, ¿no? Por ejemplo, hay muchas preparaciones, muchos postres que se le añaden harinas, pues para eso, al final, pues para que sean más espesos, para que tengan pues ciertas características que eso pues atraen más. También, claro, aquí hay que comentar que a veces ya no es que se le añada gluten o que lleve harina o lo que sea, sino que puede haber una contaminación cruzada, que esto ahora cada vez se está teniendo más en cuenta, pero realmente es un problemón, porque claro, por mucho que tú quieras, seas una industria y quieras hacer un producto sin gluten, como por ejemplo, ya podemos poner un ejemplo, ¿no? Unas nueces al final no, en principio no tienen que llevar gluten. Pero claro, si tú en tu industria estás utilizando o estás produciendo otros alimentos, otros productos que sí que llevan gluten, pues este puede estar en el ambiente o directamente haber pasado por la misma línea que van a pasar esas nueces, como por ejemplo pues un cóctel de estos, ¿no? De frutos secos que a veces llevan pues como unas patatas o unas galletitas que son así saladas, que esto contiene gluten. Por lo tanto, si pasa por la misma línea o están en la misma industria, pues puede haber esa probabilidad de que estas nueces contengan gluten. Por eso muchas veces, por eso cuando leemos a veces en los ingredientes puede contener trazas de, no entendemos nada porque decimos unas nueces, gluten, no entiendo nada, ¿cómo puede contener trazas? Y muchas veces es por esto, ¿no? También, Claro, claro, obviamente las personas que tienen que hacer una dieta estricta, esto tienen que que asegurarlo de que controlarlo no hay mucho. trazas, Claro, porque para hay ellos es un problemas. problema ir al supermercado, primero porque alimentos que supuestamente no tendrían que llevar gluten, pues hacen estas mezclas que tú dices, ¿no? Para darle pues esas características que ellos quieren y entonces, claro, tienen que estar constantemente mirando las etiquetas de que sea sin gluten y que encima, aunque sea alimento, ya de por sí no le metan gluten, pero esa contaminación cruzada la tienen que tener en cuenta, por eso es un poco locura, sobre todo al inicio, ¿no? Las personas celíacas que tienen que hacer esa dieta sin gluten. Claro, al final es un trabajo porque tienes que tener en cuenta, por ejemplo, cuando vas a restaurantes, ¿no? Y a veces piensas, pues si unas patatas fritas no llevan gluten, pero claro, si se usa en la misma freidora que se fríen croquetas, por ejemplo, pues claro, ya hay esa contaminación cruzada, ¿no? Y con los alimentos pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Lo que comentábamos, pues si unas nueces pasan por la misma línea que un cóctel que lleve gluten, pues mal. Si estás tomando una hamburguesa, a veces es que es eso, ¿no? Tú no puedes pensar que una hamburguesa lleve gluten porque es carne. Pero claro, pues han utilizado a lo mejor algún tipo de harina o pues en la misma industria se utiliza cualquier otra cosa y todo esto se tiene que ir teniendo en Y cuenta. ya no te lo pueden certificar que sea sin gluten porque es un riesgo para ellos también, ¿no? Claro. Entonces siempre deberíamos de asegurarnos cuando hacemos una dieta sin gluten estricta de que nos puedan asegurar que, que no hay esa posible Siempre ver contaminación. el simbolito del sin gluten. Exacto. Vale, Entonces, Claudia. Entonces, a ver, vamos aquí a abrir un poco de melón. En cuestión de, ¿el gluten realmente es necesario para nuestra alimentación? O sea, ¿es necesario incluirlo? ¿Es un nutriente realmente necesario? Explícanos un poco aquí. vale, o sea, la respuesta corta es que no, no es necesario. O sea, en verdad el gluten, como hemos dicho, es un conjunto, son un conjunto de proteínas
que realmente tienen un valor biológico muy bajo porque no tienen un gran contenido en aminoácidos esenciales, por lo tanto, no hay un déficit de gluten en nuestro organismo, ¿no? No hay ningún nutriente que no podamos suplir comiendo otros alimentos. Entonces, realmente no es necesario y como ya hemos ido comentando a lo largo de varios podcasts y directos, ¿no? Y de nuestras publicaciones, el grupo de alimentos que contiene esta proteína, que son los cereales, como ya hemos ido diciendo, realmente no llevamos el 99% del tiempo, ¿no? Del ser humano en la Tierra, no han estado en contacto con nosotros y no es algo que necesitemos para sobrevivir. Por lo tanto, hay que tener claro que una dieta sin gluten, cuando lo sustituyes por alimentos, no hay ningún tipo de déficit. Entonces, todo esto que nos han hecho creer, que nos meten mucho por embudo, ¿no? De que una dieta equilibrada siempre tiene que estar basada en cereales, no sé qué, no sé cuántos, realmente no es así. Entonces, No es así. calma. Ese perfil de aminoácidos lo podemos encontrar si no somos vegetarianos o veganos en productos, bueno, en alimentos de origen animal y además ahí tendremos todo el perfil de aminoácidos esenciales, cosa que con el gluten no tenemos porque bueno, eso, que le falta algún aminoácido esencial que tenemos que completar siempre lo típico, ¿no? De cereal con legumbre para que entre los dos pues hagan Exacto, la proteína completa, la famosa proteína completa. Entonces, bueno, exacto, también dar calma aquí a las personas celíacas que piensan que a lo mejor su alimentación puede ser deficitaria porque pues ahora ya no pueden comer cereales o todos los cereales que comían antes. Y yo siempre les digo que para ellos es una oportunidad de hacer una dieta más tipo evolutiva y más en acorde con lo que es una dieta realmente nutritiva para el ser humano y que lo tomen como una oportunidad, ¿no? totalmente. Sí, sí. Al final, bueno, o sea, a veces las enfermedades, ¿no? Pues nos obligan a llevar una dieta más saludable y en este caso, pues no hay ningún tipo de problema cuando no se consumen cereales, no va a haber ningún tipo de déficit. Sí que es cierto que hace tiempo, ¿no? Sí, sí, esto No que te iba a recuerdo bien. comentar, que hace tiempo que salió una dieta donde decían que excluir el gluten era peor, ¿no? Que no se excluía el gluten. Exacto, Entonces, coméntanos un poco qué pasa con las dietas sin gluten. ¿Es cierto que una dieta sin gluten puede ser peor que otra que tenga que sea. gluten? A ver, No recuerdo exactamente cuánto tiempo hace de esto, pero sí que salió un estudio y luego salieron varias noticias, ¿no? De que una dieta, se había visto que una dieta sin gluten era peor que una dieta con gluten. Entonces, para mí aquí hay varios puntos que debemos comentar y es que el principal y el que siempre comentamos es que los estudios en nutrición son súper complicados, porque muchas veces sí que es cierto que se observa la nutrición, pero se olvidan, ¿no? Porque es difícil también controlar todos los factores que pueden estar determinando la salud, pues como por ejemplo el tabaco, si la gente fuma o no, entonces, si se hace ejercicio o no. Entonces, muchas veces es complicado, ¿no? Decir que empeora tu salud porque has dejado de comer no sé qué, cuando no estás teniendo en cuenta otros factores que son bastante influyentes en claro. la salud. Esto para empezar. Entonces, los estudios siempre hay que mirarlos con pinzas, con lupa, ¿no? Y cogerlos con pinzas y mirarlos con lupa para ver realmente qué conclusiones podemos sacar. Ujú. Realmente estos estudios, la conclusión que sacaron fue bonita, que es que una dieta, que ahora explicaremos, ¿no? Ahora desglosaremos, una dieta en procesados siempre va a ser peor que una dieta con alimentos. Entonces, las dietas que se vieron que se habían hecho sin gluten, a causa de evitar el gluten, se habían añadido más procesados. ¿Esto qué quiere decir? Que la gente creyó que el gluten era el problema y empezaron a consumir cruzanes sin gluten, magdalenas sin gluten, galletas sin gluten, pan sin gluten, pasta sin gluten, ¿no? Entonces, Sí, las empiezas a típicas llenar. sustituciones, ¿no? De supermercado, de procesado con gluten a procesado sin gluten. Exacto. Sustitución pura y dura de la dieta y ya está. O sea, Claro, entonces aquí también hay varias cosas que comentar y es que muchas veces para conseguir que un croissant sin gluten tenga características parecidas a las de un croissant con gluten, se tiene que añadir una de guarrería, que muchas veces los ingredientes son mucho peor en alimentos sin gluten que con gluten, ¿no? Entonces, esto es una. Y después,
que ya se ha visto en otros estudios, ¿no? Que la gente cuando se cree que está consumiendo algo que es más saludable, hace un consumo mayor. Es decir, si yo creo que un croissant es malo, pues a lo mejor me lo como una vez cada 3 semanas. Pero si yo me he creído que realmente el problema es el gluten, entonces puedo comer croissants sin gluten cada día. Y está bien. Entonces, claro, aquí jugamos con varios factores y es que, una, estás metiendo más procesados, seguramente los ingredientes son peores y también estás haciendo un consumo más elevado. Entonces, toda esta combinación más las revisiones que salieron después de estos estudios, ¿no? Que se vieron que la repartición de grupos no era equitativa en según qué factores, ¿no? Por ejemplo, se vio que también la gente que tenía una dieta sin gluten fumaba más y bebía más alcohol. Claro, todo esto que no se tuvo en cuenta, ¿no? En el estudio original, pues al final concluyeron que la gente que hacía una dieta sin gluten tenía peor salud que la gente que hacía una dieta con gluten. Entonces, realmente la conclusión que podemos sacar aquí, que muchas veces lo hemos dicho, ¿no? Al final la dietética o la nutrición es muy pesada, ¿no? Porque siempre van saliendo cosas de la dieta no sé qué, la dieta no sé cuánto, ahora esta dieta es lo mejor. Y realmente todo lo que tienen en común las mejores dietas es que no hay procesados, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que esto es algo con lo que, con lo que nos tenemos que quedar, básicamente es eso. No hay problema si tú... Entonces, claro, la cosa es que se han hecho estudios de una dieta sin gluten basada en alimentos versus una dieta con gluten basada también en alimentos, ¿no? Podríamos decir así. Sí, Ujú. y ya se A ha ver. visto que la dieta, porque claro, se han hecho estudios en dieta que parecía a la paleo, ¿no? A la dieta Ujú. ancestral. Ya se ha visto que la dieta ancestral, pues tiene muchos beneficios a nivel de salud, ¿no? Como por ejemplo, pues que nos ayuda a controlar la glucemia, baja, o sea, mejora la tolerancia al azúcar, bueno, porque también hacemos un consumo inferior, mejora el perfil de triglicéridos, o sea, disminuye los triglicéridos, o sea, mejora todo el perfil lipídico, ¿no? Sí. También mejora, o sea, hay una disminución de peso, también se ha visto que hay menos acumulación de grasa abdominal, por lo tanto mejora el síndrome metabólico, ¿no? Entonces, Sí. ya se ha visto que una dieta basada en alimentos sin gluten es mucho mejor, ¿no? Que una Ujú. dieta basada, o sea, que tiene gluten. Pero bueno, siempre se pueden hacer muchos matices, ¿no? Porque también, por ejemplo, lo que comentábamos es que una dieta paleolítica también se eliminan lácteos y legumbres. Claro. Entonces, tampoco podemos decir que el supermalo de la película sea el gluten. Siempre Ujú. hay, siempre hay un más allá, ¿no? Que siempre se tiene que tener en Claro, que no cuenta. sabes el factor realmente que está haciendo que esa dieta sea lo más favorable posible, ¿no? Yo creo que Exacto, también dependerá de cada persona. Hay gente que a lo mejor pues los lácteos en su vida sean más problemáticos que incluir algún alimento con gluten o las legumbres, por ejemplo, o al revés, otra persona tiene más peso a las legumbres en encontrarse mejor a nivel global, ¿no? Pero bueno, totalmente. eso que tú dices, que siempre los estudios de nutrición que son muy complicados y hay muchos más factores implicados en la salud y solo mirar eso sin mirar el contexto de la persona y todo lo que le engloba para establecer conclusiones es complicadísimo. Es que me parece interesante comentar, ¿no? Sobre todo esto, porque a veces, creo que lo he comentado ya alguna vez, pero yo recuerdo escuchar a una compañera nutricionista que hablaba sobre una crema de estas de frutos secos que se considera saludable. Y le recuerdo que ella dijo, yo prefiero que consuman una vez al mes o cada 2 meses Nutella y que sepan que es mala, o sea, que es mala, Mm. que conlleva ciertas cosas, que consuman cada día esa crema de frutos secos saludable, ¿no? Que al Sí, final, si te pones a mirar, por mucho que los ingredientes sean mejores, la pasta de dátiles azúcar, ¿sabes? Y sí, recuerdo que en ese momento me chocó mucho, pero es que realmente es así, ¿no? Las personas cuando vemos, y sobre todo lo de las declaraciones nutricionales, que esto también me parece muy interesante comentarlo, ¿no? Cuando las personas vemos bajo en sin fuente de mejora no sé qué, sin gluten, sin azúcares, 0%, no sé qué, todo esto a nivel visual nos dicen, uy, este producto tiene que ser buenísimo. claro. Y hacemos un consumo mayor. Entonces, por favor, esto hoy estamos hablando del gluten, pero Sí, pasa con muchos alimentos, ¿no? Por ejemplo, también se tuvo que estudiar porque se vio que había marcas de zumos que empezaban a poner sin gluten, que claro, tú piensas, ¿en qué momento un zumo puede ya. contener gluten, ¿no? Y se vendían más aquellas que ponían que no llevaban gluten,
que las que sí que llevaban, ¿no? Entonces, Claro. o sea, perdón, que las que no llevaban etiqueta. Entonces, Ujú. jolín, Sí. Hombre, eso todo para esto los hay que ver. celíacos bien, porque se aseguran, ¿no? Por esto que decíamos, que sabe Dios, contaminación Ya, cruzada. ya, Pero claro, es que eso también pues lo usan muchas marcas para marketing puro y duro, ¿no? Todos totalmente. estos mensajes. Vale, Claudia, y no sé si, bueno, por este tema creo que ya lo fuimos Sí, comentando todo. Si quieres, pasamos a comentar por qué el gluten lo vemos a veces muy problemático, ¿no? ¿Qué ocurre con el gluten cuando entra en nuestro organismo? ¿Es cierto que nos afecta y realmente nos afecta a lo mejor a unas personas o a otras o nos afecta a todos? yo personalmente pienso que obviamente estamos muy en pañales en muchos estudios, o sea, es que realmente la nutrición y todos estos estudios de permeabilidad intestinal, de microbiota, todo esto, estamos muy en pañales, ¿no? Pero bueno, hoy en día podemos decir que gracias a los estudios del doctor Alessio Fasano, que ahora lo presentaré, comer gluten está relacionado con un aumento de la presencia de zonulina, ¿no? Ahora presento ambas cosas. Vale. Entonces, primero presentar al doctor Fasano, que es, por si alguien no lo conoce, es el director del Centro de Investigación y Tratamiento de la Enfermedad Celíaca. Además, es profesor de pediatría en la Escuela de Medicina de Harvard y en la misma universidad también es profesor de nutrición en la Escuela de Salud Pública, entre muchos otros cargos. Entonces, ahora presento la zonulina. La zonulina es una proteína que se encuentra en las uniones estrechas, en las tight junction, que hay entre las células del tejido de la pared intestinal, que ayuda a que éstas estén unidas, ¿no? Mantiene estas uniones Ujú. estrechas. Obviamente, el intestino no puede ser 100% impermeable, porque necesitamos que entren, que dejen el paso, ¿no?, de nutrientes para nutrirnos. Cuando nosotros Claro. comemos necesitamos que los nutrientes entren. Ok, hasta aquí todo bien. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de permeabilidad intestinal? Y aquí es que realmente estas tight junction, estas uniones estrechas, se están deshaciendo, por decirlo de alguna Ujú. manera, están comenzando a ser más permeables de lo que deberían de ser, por lo tanto, permiten el paso de moléculas o de sustancias más grandes, como pueden ser pues, bacterias, tóxicos, Sí, incluso alimentos, proteínas sin digerir, ¿no? Que todo esto pasará al torrente sanguíneo y provocará que haya una reacción del sistema inmunitario, porque, claro, cuando empieza a entrar todo esto que al final es desconocido, el sistema inmunitario se vuelve loco y dice, ¿esto claro. qué es? Por Entonces eso hay una tenemos reacción. la mayor parte de nuestro sistema inmunitario está en la barrera intestinal, ¿no? Esperando Exacto, a ver qué entra del exterior, porque es nuestra comunicación también con el exterior, ¿no? Entonces ahí por eso lo tenemos, que está muy bien, pero claro, cuando pasa esto, que se abren mucho y con durante más puertas. tiempo y empiezan a pasar mogollón de cosas que no tienen que pasar, pues el sistema inmune está ahí con las uñas, ahí a ver qué está pasando aquí y está súper alerta. Mm. Claro, claro, es que al final, creo que esto lo comentamos en el podcast de aparato digestivo, ¿no? De que hablábamos de que qué sentido tenía que el sistema inmunitario estuviera allí. Realmente, una de las acciones más peligrosas que hacemos al día, que se me entienda la palabra Sí, peligrosa, es meter algo de fuera hacia adentro. Es decir, tú cuando hasta hace 2 días no había seguridad alimentaria. Si tú te comías un encurtido que habías hecho en tu casa, tú no sabías si podía tener botulismo, no sabías qué podía haber allí, ¿no? Entonces, el sistema, o sea, el cuerpo, ¿no?, desarrolla esas formas de defenderse, y una de ellas es que el sistema inmunitario está ahí atento a ver qué entra, ¿no?, para poder reaccionar, para que no nos invadan o para que no haya intoxicaciones o problemas, ¿no? Entonces, el rollo de la permeabilidad intestinal es que cuando se abren estas compuertas, empiezan a entrar sustancias que no deberían de entrar, moléculas que no deberían de entrar, el sistema inmunitario reacciona, se crea una inflamación, se daña el tejido, con lo que estas compuertas empiezan a abrirse más, entonces ya, como no se pare, se entra en un bucle, ¿no? ujú, Se daña el tejido, se abren más las compuertas, entran más sustancias, el sistema inmunitario reacciona, se crea más inflamación, se daña más el tejido, se abren y más las así compuertas, sucesivamente. y entras en un bucle que al final, pues,
hay una permeabilidad intestinal importante y hay mucha sintomatología a nivel intestinal, ¿no? Con lo Mucha que ello inflamación. conlleva. Entonces, Inflamación la y puede llevar zonulina a síntomas intestinales, ¿no? Extraintestinales y muchos problemas de salud, ¿no? totalmente. Entonces, la zonulina es una forma de medir esa permeabilidad intestinal, ¿no? Porque cuando hay ese daño, como que se desprende, ¿no? Y entonces se encuentra en mayor cantidad. Y eso es lo que encontró el equipo, ¿no?, de investigación del doctor Fasano, que encontró que el consumo de gluten repetidamente cada día, o sea, que el consumo de gluten, cuando había un consumo de gluten, se encontraba más cantidad de zonulina. O sea, había más presencia de cantidad de zonulina. Entonces, esto lo que nos dice es que, claro, si tú consumes gluten y hoy en día el problema que tenemos es que se calcula que aproximadamente el 60% de los alimentos que consumimos llevan gluten o Una trazas, llevan brutalidad. gluten, claro, es que estamos expuestos 24/7. Entonces, puedes, me parece atrevido decir que es la única, yo qué sé, la única razón por la que hay permeabilidad intestinal. Creo que puede haber muchas otras razones, ¿eh? Sí. Pero, jolín, yo creo que es Sí, un una factor determinante. sí, O que a lo mejor pues te venga alguna infección o alguna otra cosa que te afecte a nivel intestinal, ¿no? Y que luego el gluten venga a añadir más y cuando comas gluten pues te esté afectando porque ya había una afectación anterior y quizás antes no tenías ese problema. Y bueno, que quiero decir que aquí son muchos factores que pueden estar influyendo sobre la salud intestinal, pero que el gluten es, vamos, creo que ya está súper reconocido por este doctor de que es uno de los factores que suman. exacto. Al final, es eso, ¿no? No podemos decir que sea el único y la única causa, pero sí que es cierto que contribuye a que haya esta permeabilidad intestinal con lo que ello conlleva, jolín, pues como decías tú, ya no tanto, o sea, que sí, síntomas intestinales, sino que ahora ya se está viendo o sea, que puede ir a extraintestinal, ¿no? Podemos tener Claro. síntomas que realmente no relacionamos y que, jolín, pues como anemias o enfermedades autoinmunes, ¿no? Que luego hablaremos también un poquito, problemas articulares. Entonces, es algo que se debe tener en cuenta y que sabemos que Claro. hoy en día que todas las personas reaccionamos. Vale, Luego por nuestra eso genética determinará ciertas cosas, ciertas pero cosas, sí. Por eso, claro, una de las intervenciones que más se lleva en estos momentos cuando te viene una persona y que tiene muchos problemas intestinales, pues aunque su problema, que es lo que tú dices, Claudia, no sea el gluten de inicio, eliminar el gluten le va a ayudar a dar mucha calma y a poder intentar pues empezar a restablecer la salud desde una calma inmunitaria, una desinflamación, junto con más cosas, ¿no?, que se deben tener en cuenta cada persona en particular. Por eso no es totalmente, que esté de moda quitar el gluten, sino que, claro, el perfil de persona que normalmente acude a las consultas tiene muchísimos problemas de salud extraintestinal e intestinal, y el gluten es un factor que puede estar exacerbando esos problemas. Entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta y no quiere decir que se elimine para siempre si trabajo con esa persona, ¿no? Pero bueno, por lo menos ahí es una justificación que podemos dar, ¿no? De eliminar el gluten en personas que a lo mejor no son celíacas, ¿no? claro, es que al final siempre pillamos cacho, ¿no? Los PNIs o siempre hacéis lo mismo, quitáis el gluten, tal, no sé qué, no sé cuántos. Pero es que, jolín, si al final se está viendo que puede ser un factor que contribuya a y la persona no viene con la mejor salud, pues hombre, si puedes mejorarle en un ámbito, ya luego ya veremos cuál es la causa y ya veremos si puedes hacer un consumo o no de gluten. Pero de Exacto. momento vamos a intentar dar la mayor calma posible a nuestro organismo, ¿no? Fin, Ujú. se trata de eso. Al final es como hablar de que hace 2 días estaba de moda hacer cierto tipo de dieta, ¿no? Que era tanto de carbohidrato, tanto de grasa y tanto de proteína, y ahora se va variando. Así que al final también, a medida que vamos teniendo más estudios, pues Claro. vamos viendo por dónde podemos ir, ¿no? Simplemente es eso. Vale. Pues aquí enlazamos con otra de las cuestiones que también pillamos cacho, como tú dices, Claudia. Es cierto que si quitamos el gluten, al final, a la larga, es peor, que perdemos tolerancia.
Es cierto que lo de introducir el gluten luego gradualmente, o sea, introducir el gluten gradualmente en las fases de bebés, los infantes, mejora su tolerancia, estas cuestiones. Vale, o sea, por partes. Esto también, yo recuerdo estar en la carrera y que se hablaba, ¿no? De que incluso salió una noticia de que se relacionaba la muerte de un bebé porque los padres no le habían querido introducir los cereales. Bueno, o sea, realmente ya se sabe que si que tú vayas a desarrollar una sensibilidad al gluten no celíaca, una enfermedad celíaca o cualquier alergia con el trigo, lo que sea, no va a depender de que se haya dado una introducción temprana ni gradual de gluten. No, esto ya se sabe que no. De hecho, ya se ha relacionado que una introducción más tardía retrasa la aparición de la enfermedad, ¿no? Entonces, esto descartado. Entonces, por lo que hablamos del tema de la tolerancia, a mí esto todavía me genera un poco no sé, como inquietud, ¿no? Porque realmente han salido estudios que han visto que cuando se quita el gluten de la dieta y se hace una dieta basada en alimentos, claro, hay cosas que cambian y una de ellas, por ejemplo, es la microbiota. Y que eso puede ser la causa de que cuando tú un día comes algo con gluten, pues no lo sepas gestionar bien. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que tenemos que hacer un consumo de gluten para Claro, ser, o sea, es que, para ser tolerantes? Hostia, no sé. Yo claro, a mí esto es me que genera Claudia mucha también, inquietud. acuérdate lo que hablamos en antinutrientes también, bueno, que tú lo comentaste, que o sea, no estamos comiendo gluten, estamos Claro, comiendo un alimento con gluten. Y ese alimento con exacto. gluten tiene también antinutrientes y tiene FODMAPs. Y bueno, y nuestra microbiota ha cambiado y estas cosas. Entonces, ¿qué puede ser lo que nos está haciendo mal? El gluten, los FODMAPs, estos antinutrientes que son tan irritativos. Claro. Claro, entonces yo aquí lo que diría es que sí que es cierto que se ha encontrado que cuando hay una eliminación del gluten, pues se pierde cierta tolerancia, pero es que claro, si tú al introducirlo hay sintomatología, o sea, es que de ninguna de las maneras yo le diría a la persona, sí, pues mira, vamos a meter un poquito cada semana. O sea, es que es como decirte que, claro, como cada vez que te doy un puñetazo te duele, pues nada, te voy a dar un puñetazo más chiquitito cada día para que lo toleres. Hombre, pues no, no sé. Ese es mi punto de vista, ¿eh? Quizás dentro de un tiempo hacemos una revisión de este podcast y decimos algo diferente, ¿no? Pero yo realmente creo que no es algo que sea necesario, no es algo que nos aporte unos nutrientes esenciales, por lo tanto, si lo eliminamos, y es lo que hablábamos, ¿no? Sobre todo de la calma. A veces, muchas veces, que luego ya lo iremos comentando, ¿no? En otros podcasts, otros tipos de dieta, una dieta muy restrictiva que nos conlleve mucha ansiedad y siempre hablando de personas que no tengan enfermedad celíaca, sensibilidad, o sea, no estamos hablando Ujú. de estas personas que estas sí que deberían de eliminarlo por completo, ¿eh? Me refiero a la población que no tiene este tipo de problemas. Si tú un día sales y te apetece comer cualquier cosa o en tu casa te apetece lo que sea, algo diferente, y tú lo toleras bien, ningún problema y calma totalmente. Ahora, Ujú. si cada vez que lo introduces hay problemas o también incluso a veces, me parece interesante comentar esto, ¿no? Que a veces, claro, también cuando hablamos de la enfermedad celíaca, que ya hablaremos también en otro podcast, es que hoy en día el diagnóstico también es un poco miau. Entonces, Bueno, claro, sí, eso sería otro podcast completo que yo le tengo ganas de hincar totalmente. el diente al tema, pero bueno, hay que preparárselo Sí. bien. Claro, entonces el diagnóstico hoy en día yo creo que es muy limitado. Entonces, si hay problemas de salud, como por ejemplo, es que ahora me lo invento, ¿eh? Una anemia, que ya se ha visto que hay relaciones, ¿no? Que no se resuelve. Y tú de repente vas a un sitio, empiezas a hacer dieta sin gluten, dieta tal, no sé qué, no sé cuántos, y empiezas a resolver el problema, yo a esta persona no veo muy inteligente decirle que haga un consumo ocasional de gluten porque, jolín, al final ya se está viendo que hay una afectación. Entonces, no sé, yo eso, siempre ante no saber, quiero ser Claro, cauta y preferiría, pues eso. sí, También es cierto que luego hablaremos de que depende mucho de qué vayas a consumir. No es lo mismo que un día te comas un croissant que un día te comas un pan de calidad, fermentado, de... Claro, no es lo mismo. sí, sí, sí. Ya, Claudia, nosotras, a ver, yo sé
porque, claro, nosotras tenemos súper la conciencia, lo vivimos en nosotras y tal, de que es posible vivir sin cereales, vivir sin Ya, gluten y poder hacerte de vez en cuando esto que tú dices. Y si me quiero comer un croissant, pues me lo como, y aunque sea el chungo, me da igual porque yo lo tolero, pero mi dieta de exacto. base pues está bien y sabemos que es saludable, nosotras nos encontramos bien, tal. Pero claro, yo entiendo que con el bombardeo que hay, con la pirámide alimentaria, con los cereales abajo, todos los mensajes contradictorios que recibimos, que salimos a comer algo fuera y está todo basado en cereales, en gluten. Entonces, claro, a las personas se les hace un mundo el cambiar la alimentación, ¿no? O sea, o no lo ven normal porque, claro, dicen, no, lo normal es comer con gluten. No Sí, sé, sí. entonces, claro, también a ellos pues les chirría mucho el acabar llevando una alimentación así porque no están 100% convencidos, Y porque la sociedad no va claro, acorde, es no sé que cómo explicarlo. venimos sí, sí, o sea, para empezar, yo siempre digo lo mismo y creo que lo hemos ido comentando. Uno de los objetivos de este podcast es ese, ¿no? Bajar, porque para mí al final lo que hay hoy en día es desinformación, porque tenemos tanta información que al final estamos totalmente desinformados y no tenemos ni puñetera idea. Pero es que es normal, o sea, es que yo de la carrera de nutrición salí igual, que luego me he tenido que ir formando, ¿no? En otras cosas y crearme mi propia opinión en base a los artículos, estudios y, O sea, y los a estudios la que voy evidencia haciendo. actual Exacto, actualizada. exacto. Y es normal que la población esté así, pero al final yo quiero intentarles hacer llegar, ¿no? De que detrás hay una industria muy potente y hay unos intereses muy potentes, que les interesa que haya todo esto, ¿no? Les interesa también que ahora salga que el gluten es malo, pues no te preocupes, si yo te hago cruzanes sin gluten, pero tú sigue comiendo cruzanes. Claro, porque al Sí, final es lo que decimos muchas veces, una alimentación sin gluten basada en alimentos, ¿qué es? Que ahora lo hablaremos, ¿no? Pero bueno, básicamente es carne, o sea, perdón, productos de origen animal, ¿qué es? Pues carne, pescado, marisco, huevos, lácteos de calidad, verduras y vegetales, o sea, perdón, vegetales y frutas, entonces, sí, y algunos granos, ¿no? sí, Claro, y algo de entonces tubérculos y algo de frutos secos, ¿no? sale Sí. mucho más a cuenta para una industria que tú estés consumiendo, hay mucho más margen, ¿no? Económico detrás de un croissant, detrás de el pan, detrás de según qué cosas, ¿no? Entonces, bueno, cada uno tiene que tomar sus decisiones, pero yo creo que es importante reflexionar sobre esto y que es normal. Y yo de verdad que los entiendo. Y bueno, yo recuerdo la primera vez que me dijeron que si no se quede los lácteos, que si no se quede los cereales, y yo dije, bueno, vale, ¿y ahora qué desayuno? Y claro, también venimos de que los huevos suben el colesterol y de que las grasas son malas. Y tenemos que gracias a Dios, hoy en día eso ya está más, Sí, eso sí que ya se ha está picado mucho mucha más. piedra ahí. Pero claro, cuando le dices a la gente que desayune huevos o que meriende huevos o que no coma tantas veces, claro, esto genera mucha ansiedad porque también nuestras vidas están muy montadas así. Ujú. Claro, claro, claro. Y luego, aparte de eso, que el gluten se encuentra en esta matriz alimentaria, o sea, en nuestros cereales, que son muy... El gluten es la proteína de ese cereal, o de esa semilla, pero tenemos también una parte de hidrato de carbono importante, y el hidrato de carbono no deja de subir la glucosa, y estamos en la montaña rusa y estamos en la dependencia pura y dura en el yonquismo El de la yonquismo. glucosa, y eso nos mantiene ahí también. Que al Claro, final, claro. claro, no solo es quitar el gluten, es que quitas un alimento muy rico en hidrato de carbono, tu cuerpo está acostumbrado a consumir eso, reduces el porcentaje de carbohidratos total de tu dieta y te crea también abstinencia total. Entonces, bueno, es complicado por varios Frente. frentes Mm, manejarlo, pero bueno, para eso intentamos que lo que tú dices, que en el podcast, pues nosotras decimos aquí, pues lo que nosotras conocemos, y que la gente también se haga sus propias opiniones y su propio totalmente. criterio, ¿no? Que al final también es eso, no existen las verdades universales. Sabemos que el gluten pues provoca eso en el cuerpo, ¿no? Que hay un aumento de zonulina, por lo tanto se relaciona con un aumento de la permeabilidad intestinal, pero sabemos que hay personas que consumen cada día pan o ciertos cereales y al final su salud no se ve tan afectada como, por ejemplo, pues otras personas, ¿no? Entonces hay otros factores, siempre dar calma, ¿no? Y que cada persona es un mundo y debería de encontrar su alimentación ideal, ¿no?
Pero bueno, volvemos a decir lo mismo, es algo que está ahí y que se tiene que tener en cuenta y ya está, simplemente estamos diciendo eso, yo creo. Vale, Claudia, entonces, si nosotros quisiéramos hacer una dieta lo más libre de gluten, ya mencionaste algo por encima de los alimentos que no llevan gluten en general, pero si quieres especificarnos un poco más ahí, me Sí, o parece sea, más. repito así, en general, grupos de alimentos que no llevan gluten son los productos de origen animal, ¿no? Hemos dicho, pues carne, pescado, marisco, huevos y lácteos. También las verduras, lo que conocemos como verduras y las frutas. Después también hay semillas, como por ejemplo pues, los frutos secos, las legumbres que no contienen gluten. Ujú, Y después también los pseudocereales, que yo creo que ahora se están poniendo más de moda y los estamos escuchando más, que yo creo que los más conocidos son quizás el trigo sarraceno, la quinoa y el amaranto, creo que ujú, son los más conocidos. sí. Entonces, sobre todo de estos últimos, de las semillas, pero bueno, en general, si compramos un producto envasado, leer los ingredientes sobre todo y asegurarnos de que no hay trazas. Ujú, Entonces, en específico, dentro del grupo de los cereales que no contienen gluten son arroz, algunos tipos de avena, como hemos dicho, que había avena que sí que llevaba, el maíz, el mijo y el tef, y creo que no me dejo ninguno. ujú, Y también me gustaría decir que los pseudocereales creo que son una buena alternativa, ¿no? Por si queremos hacer pan o pasta o lo que sea, que si a veces queremos consumir alguno de estos productos, creo que son interesantes. No es simplemente porque no contengan gluten, sino que además también a nivel nutricional sí que son más interesantes porque contienen aminoácidos esenciales y además son más, yo siempre digo que son más amables a nivel digestivo y es que son más fáciles, ¿no? De digerir. Entonces, en general, eso, una dieta sin gluten sería algo así. vale, perfecto. ¿Y qué responderías, Claudia, a la cuestión que se hacen muchas personas de cómo va a ser malo el pan si lo llevamos consumiendo generaciones y generaciones? Este también, este Sí, este tema. es otra portada, ¿no? Bueno, al final, primero les diría que se escucharan nuestro podcast, el primero que hicimos sobre nutrición, que ahí entenderán qué es realmente lo que llevamos consumiendo toda la vida, que ya lo he Vale. comentado antes, ¿no? Pero durante el 99% del tiempo que el ser humano ha estado en la Tierra no ha consumido pan. Esto para empezar. Pero bueno, para contestar ahora, o sea, yo creo que algo que tenemos que tener en cuenta, que hemos ido repitiendo muchas veces, es que, bueno, aparte de que no lo llevamos consumiendo toda la vida, yo creo que todos estaremos de acuerdo, Marga, en que el pan que consumían, es que ya no me voy más atrás, pero es que nuestros abuelos no es el mismo que consumimos hoy en día, es que de ninguna de No. las maneras. Entonces, eso ya es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Y esto por qué? Porque, Y si solo fuera el eh, pan. claro, sí, Pero o sea, bueno. ahora porque estamos hablando de esta Sí, afirmación, sí, pero en sí. general, la alimentación Perdona, que es que llevaban tenía que meter la puntilla. no, no, sí, sí, está claro, o sea, es que, bueno, y en los vegetales hoy en día se utilizan muchos más pesticidas, bueno, en general, ¿no? Pero hablando del pan, no es el mismo. Y esto es tanto por el proceso de producción, ¿no? Como por el origen de esta semilla. Durante el último siglo, sobre todo, ¿no? Que yo creo que es cuando se han hecho más avances a nivel genético, se han hibridado, se han mezclado, ¿no? Semillas, sobre todo de trigo, para que éstas cada vez tengan ciertas características y precisamente no se han buscado características nutricionales, sino que simplemente se han buscado que estas semillas cada vez sean pues, más rentables, tengan ciertas características pues, organolépticas que le molen más a los consumidores, ¿no? Entonces, al final, creo que, es que ahora me inventaría los tantos por cientos, ¿no? Pero ha aumentado el contenido en gluten de estas Mm, semillas, ¿no? Porque, como decíamos, tiene esas características que son tan interesantes, que la masa sea bien gordita, que sea esponjosa, que sea elástica, ¿no? Y claro, todo esto da unas características que si nos vamos a un pan de a lo mejor hace 100 años, ni de ujú, coña, tenía esas características, ¿no? ujú, Además de esto, también la fermentación. Antes las fermentaciones eran mucho más largas. También algo que ha permitido que hoy en día las fermentaciones sean express es que la levadura que se utiliza es química. Antes tú tenías la harina, la masa madre, le añadías agua y sal y que fermentara. ujú. Y hoy en día
con las harinas que tenemos de panificar, ¿no? Las harinas, harina panificable, ¿no? Entre Mm. esto que ya lleva seguramente azúcar, aditivos, la levadura química, claro, todo esto hace que en 1 hora, en 2, ya la masa ya se haya hinchado y tú ya puedas hacer un pan, ¿no? Entonces, claro, es que no es lo mismo de ninguna de las maneras. No puedes sentar igual, ni a nivel digestivo, ni a nivel nutricional es igual. Ni tampoco Em, dura igual. Totalmente, bueno, es que yo he comido pan de estos de pueblo y Sí, ese pan estaba 1 semana y lo por eso podías lo digo. comer. Hoy en día, en 3 horas ya es un chicle. Ujú. Sí, sí. Entonces, claro, yo básicamente Entonces, es ¿qué eso. pasa, Claudia? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dejar de comer pan o...? A ver, o sea, yo pienso que cada persona tiene que sacar sus conclusiones, pero realmente si queremos consumir pan, pues tener en cuenta eso, cómo se ha elaborado, qué ingredientes lleva, ¿no? Al final el pan necesita agua, sal, fermentos y, o sea, la masa madre y la harina, ya está. Y después el proceso de fermentación, contra más largo mejor, porque eso también aumenta los nutrientes, ¿no? Es más interesante a nivel nutricional y Más también digestible mejora, también. exacto, Mm. mejora la digestión. Entonces, teniendo en cuenta eso, además, si ya se pueden utilizar semillas que sean más antiguas, como por ejemplo el camuto, la espelta, que también se ha visto que suelen Mm. sentar mejor, o personas que no puedan consumir gluten o que no quieran consumir gluten, pues harinas que sean, pues, sin gluten, mejor. También tener en cuenta, que esto me parece interesante decirlo, Marga, que muchas veces las personas hacen un consumo más elevado de pan integral, ¿no? Yo me he encontrado mucho en consulta, Sí, personas que pan blanco no, pero pan integral se hinchan. Y claro. muchas veces la harina, por mucho que sea integral, es una harina procesada y está mezclada muchas veces. Y hasta hace poco, pan integral la declaración nutricional de pan integral podía hacerse con una harina que a lo mejor de harina integral llevaba el 15% de la Ya, ya. harina. O sea, Pero ya podían poner integral así de exacto, grande en el paquete. Claro, ese es exacto. el problema de la industria alimentaria y el marketing, que hay que tener un cuidado y claro, vas al supermercado y te vuelves loco, todo el día con la lupa ahí mirando porque claro, no te puedes fiar de nada. Claro, es que es eso. Al final las declaraciones nutricionales, que esto también se podría hacer un podcast sobre esto, para que algo pongan, pues eso, ¿no? Integral, no implica que el 100% de la harina sea integral. A lo mejor Ujú. implica que con que el 50% de la harina que se ha utilizado sea integral, ya se puede poner integral. Entonces, claro, te estás comiendo un 50% de harina integral y el otro 50% es harina refinada. Entonces, al final, ese pan no es que sea Sí. mucho mejor. Lo que está claro que un buen pan no lo vamos a encontrar en un supermercado ni metido en bolsitas de estas No, procesadas. Vamos a encontrar que ahora sí que es verdad que se están poniendo las pilas y cada vez hay más obradores artesanales que trabajan total. con ecológico y con esta forma de trabajar, que claro, el pan te cuesta mucho más, pero también nos sirve para hacer un consumo más responsable, vamos a llamarlo así, y Sí, poder sí, tenerlo en nuestra casa pues congelado, en rebanadas, ir sacándolo poco a poco y ir comiéndolo poco a poco, ¿no? sí. Y bueno, yo creo que esto sí que se están poniendo mucho las pilas y cada vez hay más obradores, incluso se puede comprar por internet y sin Sí. problema. Sí, la verdad que esto para mí es otro avance, ¿no? Brutal, de que cada vez como se conoce más, pues cada vez tenemos más opciones. Yo recuerdo, no hace tanto, hace 5 años o así, encontrar productos ecológicos te las veías y te las deseabas. Había quizás en herbolisterías o supermercados muy específicos. Jolín, ahora pues cada vez al final la industria se va a poner las pilas en lo que Sí, nosotros queramos y decidamos como consumidores, ¿no? Y es cierto que hoy en día, pues, jolín, hay panaderías, como sí, dices tú, o sea, estamos hay hablando obradores. de pequeñitos, ¿no? De artesanos Sí, pequeñitos que volvemos otra vez un poco a los orígenes, a dar marcha atrás y decir, ostras, que esto estaba bien hecho y que vamos a volver a recuperar en qué se ha convertido, ¿no? hemos querido No inventar sé, y no. sí. Vale, pues a ver, ya con la última pregunta, creo que es de las últimas. ¿Deberíamos dejar de comer gluten todos? A ver, ¿qué conclusiones sacamos aquí? Porque, a ver, sí que es verdad que dijimos que no era lo ideal. Creo que más o menos lo hemos ido respondiendo, pero Sí, quizá como para cerrar el podcast, sí, si quieres hacemos una conclusión cada una. No sé, yo creo a ver. que realmente estaremos de acuerdo en que si somos estrictos, pues las personas que sí o sí tienen que llevar una dieta sin gluten son las que tienen problemas con
con esta proteína en concreto, ¿no? Como por ejemplo los celíacos, la sensibilidad al gluten no celíaca, los que son alérgicos. Ahora ya se está estudiando, por ejemplo, la histaminosis no alérgica, que es muy interesante, que también podemos hablar de ello. Al trigo. Bueno, al Exacto, trigo y a entonces más cereales, quiero decir. exacto, sí, sí, sí. Claro, entonces, estos sí que deberían de hacer una alimentación sin gluten y aquí nos sirve, cuando decimos estricto, es que nos sirve de, bueno, por un día no pasa nada, o bueno, si lleva trazas no pasa nada, o bueno, o si te vas, por ejemplo, ¿no? Por lo que decía antes, a un restaurante y no te pueden asegurar que no hay contaminación cruzada, no pasa nada. No, sí que pasa y esta gente sí que debería de ser estricta. Además, también ahora cada vez ya se está viendo más, ¿no? Que la gente con autoinmunes se pueden beneficiar mucho de una dieta sin gluten, por lo tanto, todos aquellos que tengan una autoinmunidad, yo creo que eso es interesante también que hagan una dieta sin gluten. Quitado de ahí para la población general, un poco lo que decíamos antes, Marga, yo qué sé, yo creo que si tú tienes una dieta basada en alimentos densos nutricionalmente, ¿no? Y un día quieres consumir, o aunque que luego también hay personas que hacen un consumo regular, pero de un pan de calidad o de Pero un cosas de consumo calidad. regular, pero moderado, vamos a decirlo Claro, o así. sea, yo O qué sea, sé, no que me nos digas: vamos "Mira, yo cada a... mañana me hago una tostada, con mis huevos y tal, no sé qué, no sé cuántos", de un pan de calidad, es que, a ver, que sí que puede haber problemas, pero yo ahí no creo que Sí, seguramente no sí, habrá no hay ningún ningún problema. problema. Tú mientras hagas un consumo moderado te siente bien. Lo digo moderado, ¿por qué? Porque si basamos nuestra alimentación todo el rato en cereales, por mucho, por muy bien que nos siente, al final estamos desplazando otros grupos de alimentos muy interesantes a nivel nutricional. Si yo me hincho a cereales, pues no voy a comer a lo mejor suficiente proteína o suficiente grasa o voy a tener ahí carencias. Por lo que tú decías que a nivel nutricional, pues son bajitos. Es que ya está, son bajitos y punto. O sea, que me pueden nutrir, que tienen, si lo tomo integral, más vitaminas B, es que y tiene algo que puede estar medio interesante, sí, pero es que eso lo vamos a encontrar en mayores cantidades, en menor En cantidad de otros alimentos. Entonces, Es bueno, que al final, yo creo que algo súper representativo que me encuentro mucho en consulta, ¿no? De, por ejemplo, cuando comemos un plato de pasta, un plato de macarrones, que sí que haces un sofrito con carne picada. ¿Qué es lo que más hay en el plato? Macarrones. exacto. ¿Y qué haces para mojar la salsa de tomate? Pan. Al final, muchas veces tú y yo hemos tenido esa discusión, ¿no? De por qué generaciones atrás se consumía tanto cereal. Y es que yo creo que al final es algo muy barato para hinchar la barriga y cuando ha habido épocas de hambruna, ¿no? Realmente servía para Mm, eso, pues para hinchar la barriga y estar bien y mantenerte. Pero es que quitado de los carbohidratos, que sí que nos lo han metido mucho en deporte y no sé qué, no sé cuántos, a nivel nutricional, es que no tiene nada que tú no puedas consumir de otros alimentos. Entonces, yo para mí no tiene ningún sentido. Que un día te quieres hacer un plato de macarrones, perfecto, pero hazte un sofrito con verdura y que haya más carne y más verdura y en eso, ese sofrito que macarrones, ¿no? Y entonces el sí. consumo moderado, al final eso, ¿no? Pues por la mañana si te quieres hacer una tostada, ok, pero si desayunamos bocadillo, a media mañana una barrita o unos cereales, comemos pasta o acompañamos con pan, por la tarde otro bocadillo y por la noche que si no sé, es que al final estás todo el día. Exacto. Entonces, bueno, simplemente pues conocer esta información, ser consciente e intentar pues tener una dieta un poco más equilibrada en ese sentido, ¿no? Ser consciente de, bueno, tener en cuenta, ostras, pues voy a analizar la cantidad de cereal, gluten que como yo en mi día a día, a ver si ahí puedo hacer algún intercambio, ¿no? Pero Claro, bueno. yo sobre todo también, decir que yo siempre digo en consulta que yo baso, bueno, nosotras 2 ¿no? Basamos nuestras dietas no en que también mucha gente piensa que es porque engorda más o porque no sé, y realmente no es así, o sea, no tiene nada que ver con engordar o no, sino de basar nuestra dieta en alimentos con densidad nutricional elevada, es decir, que nos aporten muchos nutrientes por la cantidad que comemos, ¿no? Y Ujú, desplazar aquellos que no nos aportan tantos nutrientes y uno de ellos sería esto, ¿no? Y esa es la razón y además de, pues eso, a nivel de salud, pues que si hay más permeabilidad intestinal o puede estar relacionado con otros problemas. ujú. Pero también quitar lo de si engorda más o no engorda el pan, Sí, sí, no, no va por ahí tanto. no. Pues nada, Claudia, yo creo que hasta aquí hemos tocado todo lo que queríamos ir tocando, ¿no? Y en principio, ¿alguna cosita más que quieras recalcar? No, yo creo que ya hemos ido comentando todo. Ya cuando hagamos el podcast sobre enfermedad celíaca, quizás si las personas tienen dudas o lo que sea, también
cuando hagamos el directo que nos digan. Vale, perfecto. Y nada, comentaros que esta temporada pues viene llena de sorpresitas, vamos a ir tocando otros temas y bueno, espero que sigáis ahí, que os guste y que si tenéis algún comentario, alguna duda, pues nos lo hagáis llegar. Pues nada, Claudia, nos vemos entonces en el siguiente episodio. Un placer, un besito. Besito, Chao. chao.